Estamos de regreso, Realidad en Contexto. Hoy con el licenciado Reinaldo Enrique, un interesante tema, licenciado, que prácticamente provocan, cuando el abogado interesado lo hace con intención de dilatar el proceso, eso produce un efecto letal. Ahora, letal. El abogado inteligente Sí. no se deja incidentar. No. Porque el abogado bueno lleva un proceso y procura utilizar todos los mecanismos necesarios, las herramientas necesarias para no autoincidentarse. Porque yo le decía en el segmento anterior que el reglamento, por ejemplo, en el artículo 64 le habla de la incompetencia, no le habla de los medios de fines de inadmisión, no le habla de eso. Pero como existe el principio octavo, estableciéndome que el materia civil, ¿no?, es supletorio frente al derecho inmobiliario, pues evidentemente que ese principio octavo suple. Entonces, esos medios de inadmisibilidad se promueven conforme al derecho común en la jurisdicción inmobiliaria también. Sí. Porque hay una situación, usted lo puede promover en todo estado de causa, con una excepción en lo civil, porque en lo de tierra hay una particularidad que tiene que ser necesariamente en la audiencia de prueba. Exacto. Recuerde que en la jurisdicción inmobiliaria hay una audiencia de prueba y una de fondo. Entonces, muchos abogados no entienden, muchos letrados no entienden que cuando quieren promover un medio de inadmisión, no deben hacerlo en la audiencia de fondo. No. Tienen que hacerlo en la audiencia de prueba. Aunque se acumule eso para ser fallado conjuntamente con el fondo, debe promoverse en la audiencia de prueba. Exacto. Si esa parte que está accionando en justicia y usted es abogado de una parte demandada y usted cree que aquella parte no tiene algún interés legítimo, jurídico, o no es titular de algún derecho, o no tiene la capacidad, porque la capacidad es esa habilidad que tiene, esa parte hábil de derecho que tiene una parte para accionar en justicia. Cuando usted dice la audiencia de prueba, ¿se refiere a una de esas audiencias? Es una fase. Donde se comparece para solicitar las medidas de instrucción. Es que en materia inmobiliaria. La materia inmobiliaria. Es que en materia ahora inmobiliaria. Sí, ahora sí. Hay una fase. Ahora sí. Probatoria. Sí. Como hay una audiencia para usted someter y presentar pruebas, usted no puede, y necesariamente tiene que comunicar a la otra parte, y como ahora esta rama ahora se está promoviendo mucho el acceso de lo digital, usted tiene ahora necesariamente, cuando usted demanda y deposita, tiene que depositar todas sus pruebas, y cuando vaya a citar, tiene que citar a una audiencia de prueba, no a una audiencia de fondo, y tiene que tener notificadas todas sus pruebas para que entonces no se le pueda quebrantar el derecho a defenderse a la otra parte. Y así el pedimento que usted tenga que invocar debe hacerlo en esa audiencia. En esa audiencia. Mire, magistrado, estamos aquí ante esta demanda porque este señor está demandando en ejecución de una garantía hipotecaria, que eso puede darse también, como derecho real accesorio y el derecho registrado, y necesariamente que todo lo que tiene que ver con derecho registrado es competencia de la jurisdicción inmobiliaria, y tenemos aquí una persona que está demandando en una ejecución hipotecaria. Pues es probable, mucha gente dice, no, pero eso es jurisdicción de lo civil. No, la jurisdicción inmobiliaria también es competente para las ejecuciones hipotecarias, así como para las ejecuciones de transferencia, así como para las mismas garantías que tienen que ver con la ley 596 relacionada con venta de bienes inmuebles, la venta condicional, y como la promesa envuelve también una especie de venta condicional. Que se están dando muchas estafas a propósito con el tema de las inmobiliarias, la venta incondicional y la promesa de venta, que te venden en plano, en maqueta, un proyecto, y al final el apartamento nunca lo recibe. Pero entonces hay una problemática que esas ventas nunca se han ido a registrar al registro de títulos. Eso es así. Y luego hay problemas con eso porque hay una estafa que se ha dado a dos manos y se está dando y no deja de darse porque hay mucha desaprensión en cuanto a eso, hay mucha ambición, mucha gente pobre, trabajadora, quiere tener su techo, se desespera
y la desesperación lo ha llevado al fracaso. Y le venden sueño por las redes, yo te vendo esto, ponen una promoción. Y piensan que se van a retirar después de 30 o 40 años trabajando en los Estados Unidos. Y que quieren estar frente a Boca Chica, o frente a Puerto Plata, o Sosúa, en Jarabacoa, o Sosúa, o en Las Terrenas. Entonces, Samaná. Entonces resulta que esas ilusiones se quedan en el aire, porque hay unos desaprensivos que se están dando a la tarea de montar todo un equipo de estafa para vender sueños. Eso es así. Pero sin salirnos del tema, también... Pero muy bueno el preámbulo, porque aquí hay mucha gente que está afectada con esa situación que usted plantea. Sí. Entonces, mire una cosa. Nosotros estamos hablando de manera indirecta, cuando hablamos de excepciones y hablamos de medios de inadmisión y hablamos de algunos... Estamos hablando de incidentes. Sí. Que no son los únicos, porque también hay incidentes de instancia, como es el caso de la renovación de instancia, que si alguna de las partes fallece, se produce una renovación de instancia y automáticamente se modifica la instancia. Y ese es un incidente que retrasa el proceso. Sí, lo retrasa, porque también es dilatorio. Sí. Dentro de esa fase de los incidentes que envuelven excepciones dilatorias y que son incidentes de instancia, la renovación de instancia es una, pero la inhibición también. Sí. La recusación también, porque detiene la instancia hasta que pueda ser cambiado ese juez que se inhibió por otro, para que decida, se suspende. O pueda entonces la Corte decidir sobre esa recusación que ha sido notificada a ese juez, para que ese juez tenga bien entonces remitir ese proceso ante la otra instancia para que se discuta si hay algún motivo que envuelva alguna recusación realmente. Entonces, esto también son dilaciones procesales que envuelven incidentes de instancia. Porque fíjese, le hemos hablado de incidentes de instancia y también le hemos hablado de incidentes procesales. Sí. Lo hemos enfocado desde el punto de vista de las excepciones procesales, pero también las hemos dividido en dilatoria y en perentoria, que es lo mismo decir excepciones procesales y también medios de inadmisibilidad. Exacto. Y el conjunto lo hemos estado detallando y hemos estado hablando de algunas de esas cosas. Por ejemplo, el plazo de los 3 meses aquello y 40 días que tiene la viuda para la formalidad de un inventario con relación a los bienes. De la comunidad legal. Entonces, sí, porque falleció. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay un plazo de 3 meses y 40 días. Sí. Para ella va mediante formalidad de inventario decir si acepta o no. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una excepción procesal, sí, de dilación también. Y eso no quita que después de ahí ella no pueda promover otras excepciones procesales. Correcto. La misma comunicación de documentos, por ejemplo, que no es una excepción procesal, pero sí es una decisión con carácter preparatorio, que ya lo decíamos en otros momentos. Eso no impide que las excepciones procesales se puedan promover. Exacto. En esa etapa. No la impide. Usted puede promover. En materia ordinaria. Usted puede promover. Civil. Sí. Usted puede promover una excepción procesal y puede promover también, si desea, una comunicación. Para luego promover entonces la excepción procesal. Correcto. Entonces la comunicación no impide que posteriormente se pueda promover una excepción procesal. Porque es posible que alguien le demande y usted no tenga las pruebas. Sí. Y usted promueva que en la materia civil, que se depositen las pruebas, una comunicación de documentos, o que en la jurisdicción inmobiliaria se pueda someter las pruebas para usted entonces discutirla y luego establecer si algún medio de excepción puede provenir de esas pruebas depositadas. Todo eso es posible. De acuerdo. Mire, nos queda poco tiempo y sería interesante porque hay un incidente por ahí que es el que tiene que ver con la cosa juzgada. Sí. Cosa juzgada. Ese incidente es interesante. El 1351 del Código Civil lo establece. Sí. Y el mismo 44, como medio de inadmisibilidad en la ley 834, también lo contempla. Y lo que sucede es que si hay un proceso que ya fue decidido, tocó fondo, y luego se recurrió, sea que se haya confirmado, se fue a la Suprema, se decidió el rechazo del recurso, entonces ya tenemos eso con cosas juzgadas, pero sobre todo con autoridad irrevocablemente juzgada. Entonces, no puede sobrevenir otra demanda, no solo por la identidad de parte,
sino que además de eso, con el mismo objeto y con la misma causa. Porque si usted demanda, por ejemplo, en cobro de peso, para establecer un ejemplo más simple, y ya se decidió con autoridad de cosa juzgada eso, de unos 500,000 pesos que usted estaba cobrando, usted no puede reintroducir una demanda cobrando eso otra vez. Con el mismo objeto y todo. A menos igual que le hayan hecho otra deuda, que ya eso sería otra demanda. Sí. O a menos que, habiéndose adeudado 500, se le hayan abonado 300, y por esa novación de deuda, usted reclama entonces los 200 restantes. Pero es que si se restan 300, esa nueva deuda genera otro título ejecutorio por esa suma. Claro que sí, porque es que porque el 1234, sí, con relación a las obligaciones, establece convenciones que la mejor forma de extinguir una obligación es pagando. Exacto. Porque si el 1134 dice que las convenciones tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho y deben ejecutarse de buena fe, el 1234 establece que las obligaciones se extinguen primero pagando. Es así. Novación de deuda, condonación de deuda, compensando, prescribiendo o permutando. Entonces, ya eso es otra cosa que hay que aclararla, porque ya dependiendo del objeto de la demanda, de la naturaleza del proceso y de cómo se den las cosas, pues entonces se estarán haciendo solicitudes necesarias. Y ahí interviene la prueba del pago y todo eso. Pues por eso hay mucha gente que pagan 2 veces a los bancos. Bueno, el 1341 le dice a usted que por encima de 30 pesos no hay testimonio que valga y hay que probar. Efectivamente. Y el 1315, claro. Sí. Quien alega un hecho de justicia debe probar, sí, y quien alegue estar liberado del hecho o la obligación también tiene que probar. Entonces lo podemos dejar ahí. Sí. Llegamos al final. Muy interesante el programa de hoy. Edificante para los colegas abogados que ven este programa, licenciado, y los que aspiran a ser abogados, y también los abogados Nobel, los nuevos. Claro. Sí. Bueno, pues nada, adelante. Nos vemos el próximo viernes, mañana. Estaremos de vuelta con ustedes en otro espacio Realidad en Contexto. Bye. Boreal Televisión presentó